Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Bueno, el tema que vamos a abordar es el futuro del sorgo y si Argentina puede llegar a las 2 millones de hectáreas sembradas. Argentina viene en este cultivo teniendo muy buenas perspectivas, hoy es un exportador importante junto con Australia y Estados Unidos. Los 2 millones de hectáreas parecen en este momento difícil de alcanzar, pero precisamente acá tenemos un panel como para poder sacarnos todas estas dudas respecto de si podemos o no podemos llegar a él. Nos acompaña acá Nicolás Udakiola, un hombre ingeniero agrónomo, experto en el tema de los mercados agropecuarios, es el cofundador de una consultora muy importante que es AZ Group, analista de mercados, asesor de empresas agropecuarias, docente de materias de grado y de posgrado. Creo que Nicolás es el hombre indicado como para poder analizar los mercados nacionales e internacionales y las perspectivas que existen para el sorgo. Después nos reconoce, nos acompaña acá concretamente un número 1 del sector semillero, Francisco. Francisco Chinque, un reconocido especialista, hoy gerente general de la región Cono Sur de Advanta Semillas, teniendo las operaciones comerciales de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. Problemas no te deben faltar, evidentemente, con tantos lugares. Y bueno, nos parece que es el hombre ideal para poder hablar y mirar este tema desde la visión del sector semillero. Y después nos acompaña un especialista, quizá uno de los especialistas más importantes de Argentina en materia de comercio internacional agroindustrial, Omar Odarda, abogado, consultor, 10 años de consejero agrícola en China, así que conoce la realidad china de memoria y ha tenido una gran experiencia y creo que es el hombre ideal para poder analizar las perspectivas del sorgo en materia de exportación. A ver, sobre el final habilitamos la posibilidad de preguntas. La idea de este panel lo hemos estructurado con 6 preguntas como para que ellos vayan explayándose y podamos tener una visión general de la problemática y de la idea de ellos respecto de su solución. Arrancamos con Nico. Nico, un comentario respecto de cómo ves hoy el mercado nacional, el mercado internacional del sorgo, qué perspectivas hay, cómo lo ves en definitiva, y también este tema, si un productor tiene que tomar una decisión respecto del cultivo, cómo vienen los márgenes de otro cultivo, me parece que es un tema muy interesante para que la gente pueda tener una idea de esto. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación para participar en este panel. Un poco voy a introducirme al mundo del sorgo contando el pantallazo mundial, ¿no? Repasando un poco por qué es el sorgo en el mundo y para el tanto interés que hay hoy en el ámbito local, en el marco del comparativo contra el maíz, que podría ser el producto con el que nos estamos comparando habitualmente porque compite por superficie. El sorgo a nivel mundial se producen 60 millones de toneladas, más o menos, depende de los años, contra un maíz que se produce en 1.200, con lo cual es sustancial la diferencia del producto que nos vamos a estar explayando en este panel. Y un poco en ese contexto, ¿qué está viendo el mundo hoy? Por lo pronto, aprovechando que tenemos la primera información de luz respecto a la campaña 24-25, la foto inicial para la campaña que está empezando es una leve recuperación de stocks, pero que seguiríamos en niveles bajos de stocks si tomamos la serie de varios años para atrás. En consecuencia, eso viene dado por una recuperación de producción en los principales países, no un destacado, sino un conjunto de acumulación de producción que crecen en varios países productores. Y puntualmente en este momento estamos transitando el inicio de esta nueva campaña, la 24-25, con un hemisferio norte sembrando, y dentro del hemisferio norte, y como bien destacaban recién, Estados Unidos a la cabeza, siendo uno de los principales países productores y sobre todo referente en el comercio internacional. ¿Qué tenemos para destacar en términos coyunturales de esa campaña? Que está recién empezando, 30% avance de siembra en ese país, donde buena parte de su producción se destaca que se concentra en el estado de Kansas, siendo hoy un estado que tiene 50% de la superficie del sorgo que se produce, atravesando algún grado de déficit hídrico. Y esto lo destaco porque recién empieza, pero es para entender que uno de los países que puede afectar el mercado internacional
no está empezando de la mejor manera, por más que en términos de avance de siembra venimos bien encaminados. El otro aspecto, como hablamos de oferta, también tenemos que destacar demanda. Y cuando hablamos de demanda del sorgo es la demanda local de cada país productor que se autoabastece, pero en términos de comercio tenemos que hablar de China. China es el gigante del mercado de sorgo, así como ha revolucionado otros mercados, lo hace también en sorgo, manteniendo ya los últimos años muy activa su importación y sobre todo con una tendencia hacia adelante que esto vino para quedarse, así como lo hizo en maíz, también lo está haciendo en sorgo y viene bastante estable y con estimación de crecimiento para el mes que viene. Un tema no menor, antes de meterme en lo local, es qué pasa en el mundo más allá de lo que es oferta y demanda. Y lo que estamos viviendo hoy, que ya lo hemos vivido, efecto del COVID entre China y Australia, efecto de las políticas o las definiciones de tendencia entre Estados Unidos y China, es el concepto de los aranceles. Ya lo vimos los últimos 10 días con un Biden en Estados Unidos aplicando incrementos significativos de aranceles, no tanto en productos agropecuarios, pero sí en tecnología, en vehículos eléctricos y demás, y es una semilla que vale la pena seguirla, porque en ese punto es donde se puede llegar a ver impactos a nivel de mercado. ¿Cómo? Con que China, principal importador, empiece a buscar orígenes alternativos, como ya lo hizo con maíz, que está muy activo con origen Brasil, y que también estamos desde Argentina en proceso de poder cerrar y poder exportar mucho más activamente maíz a ese destino, pero es un aspecto que es para seguir porque puede revolucionar el mercado, porque en términos de aranceles puede permitir que a una Argentina que está muy lejos de este destino se le mejore un poco en términos relativos a sus competidores, como lo son Estados Unidos y como lo es Australia. En el ámbito local, claramente, y faltando todavía tanto, el inicio de una perspectiva de año-niña lo pone al sorgo de nuevo sobre la mesa, pero seguramente lo que más pone al sorgo sobre la mesa como alternativa es una palabra que durante todo el día se repitió mucho, que es la chicharrita y sus consecuencias. Eso ya generó consecuencias por parte de los productores, la actividad de compra de semillas para el año que viene, de posicionamiento, de intención de sorgo, con lo cual desde ese punto de vista muy activo para la nueva campaña, lo que nos puede llevar a un incremento de superficie a sembrarse de forma importante. Veremos cómo sigue transitando, pero el año niña por la estabilidad del producto, la chicharrita de alguna manera por las consecuencias que generó no solo económicas, sino sobre todo la incertidumbre hacia una nueva campaña para todo lo que es el centro-norte del país, que nada nos dice que eso no vaya a volver a ocurrir. Ojalá sea un evento único y que no se vuelva a dar en esta magnitud, pero la realidad es que lo hemos visto en otros países, lo venimos viviendo, Brasil lo viene viviendo, estuvimos hace 15 días con productores recorriendo Brasil y la realidad es que eso ya lo han naturalizado y conviven con eso, y eso es de alguna manera más costo, más tecnología, más manejo para la producción de maíz, y de alguna manera lo que conlleva eso es que de nuevo el sorgo entre en un espacio para competir con superficie, con un producto que lo tenemos naturalizado, incorporado muy bien en las rotaciones, pero que en algún sentido le cabe competencia y ahí ocupa un espacio el sorgo que puntualmente se va a ver expresado en la campaña nueva. En términos de la producción, ¿a dónde vamos a estar mirando? Claramente al mercado interno y sobre todo al mercado de exportación. El sorgo que se va a estar produciendo va a ser fundamental mirar el mundo de la exportación, porque la parte del mercado interno todavía creemos que requiere un proceso de aprendizaje, de entender qué productos hay nuevos en el mercado, qué me conviene en términos de producto con tanino, con bajo tanino, qué color de sorgo conviene incorporar en las dietas de cerdo, de pollo, todo un potencial que en otros países ya están desarrollados, pero que en Argentina, si bien es incipiente y se incorpora por la fuerza, de alguna manera, se incorpora porque, por ejemplo, la seca del año pasado llevó a que mucho consumo interno tenga que tomar el sorgo como una alternativa. Bueno, en ese sentido, lo que estamos viendo para adelante es que la demanda va a traccionar, pero el poder de fuego del sorgo, para que no sea una suba eventual en área, sino que sea algo más constante, es que toda la cadena tiene que fluir y en ese sentido la exportación es fundamental. Cuando lo conectamos a esto con los márgenes, con el negocio, claramente al sorgo lo podemos ver como un producto que viene a aportar un buen residuo vegetal luego de la cosecha, lo podemos ver como un producto estable en términos de rendimiento. También lo tenemos que ver con las nuevas tecnologías que tiene en términos de semillo, y seguramente ahora
Francisco va a hacer algo hincapié en esto, pero la realidad es que también lo podemos encarar como un producto con potencial de rendimiento, mucho más allá de los rendimientos que vemos a nivel país de 4.500, 4.600, por ejemplo, que estamos viendo a nivel promedio con el avance cosecha que tenemos en Argentina. Es un producto competitivo desde el punto de vista del costo. Es fundamental entender que si uno lo toma para la rotación, porque es forrajero, lo toma porque apunta a un rendimiento un poco más estable y evitar riesgo, un poco en el margen lo que ponemos ahí no es lo que atrae el margen comparativamente con otros, pero sí probablemente la estabilidad que te trae en una rotación a un productor. Y acá el concepto del margen es, identifíquenlo como un número que no es de ninguno, pero que es bastante parecido a todos. Y tengan en cuenta que lo estamos mirando no como ese sorgo de alto potencial con mucha producción, sino con un cultivo promedio. En definitiva, un poco lo que estamos viendo para adelante y esta coyuntura que nos trae es que al sorgo lo puso sobre la mesa de manera muy significativa y acelerada la chicharrita. Y esa consecuencia, que esperemos sea eventual, hay que tenerlo para adelante muy programado desde lo comercial, desde cómo vamos a estar trabajando lo que vamos a estar produciendo y qué destino le vamos a dar a esa producción. Gracias, Nico. Bueno, la primera pregunta para Francisco. A ver, recién algo comentaba Nicolás. ¿Cuáles son las bondades, en realidad, los puntos fuertes que tiene este cultivo para que el productor lo elija, para que el productor lo pueda introducir dentro de su rotación? ¿Y qué nos podés decir respecto de los usos y cómo viene este fenómeno? Bueno, gracias. Primero, a ver, esto creo que no es mi visión, sino ya es algo instaurado en el mercado, y Nico lo acaba de decir. El sorgo diversifica, sostiene y rinde, y recién Nico lo dijo, ya hace unos cuantos años que el sorgo ha empezado a incorporar tecnología en la semilla, y eso se empezó a ver en los rindes, ¿no? Para que tengan una idea, hoy el rinde promedio de la campaña pasada, no esta que estamos terminando, sino la campaña pasada, el rinde promedio en Argentina estuvo cerca de los 3.000 kilos. Este año ya hay un aumento de 60%. Y cuando lo mirás para atrás, es bastante estable. No es que la campaña pasada, la seca, fue una de las grandes culpables, sino que el incremento en 2 años para atrás tampoco es grande. Y eso está dado claramente porque el productor empezó a aprender y a conocer el cultivo de sorgo que se había dejado de lado, se había olvidado un poco, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que digo es, el sorgo es un cultivo que diversifica, que sostiene y que rinde, y me parece que es súper importante. Y creo que el éxito del cultivo en estos últimos años, yo digo que es como la década del sorgo, y no hay una sola razón, ¿no? Tenés obviamente China, que apareció y nos ayudó, obviamente que las tecnologías que están incorporándose en el cultivo de sorgo de todas las compañías han ayudado muchísimo, los nuevos productos, hay nuevos techos de rendimiento que están siendo alcanzados, pero algo que me parece que está en boca de todos y que hay que poner sobre la mesa tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Claramente el cambio climático vino para quedarse, y uno asocia el cambio climático a la seca, a las inundaciones, al frío, pero no es solo eso. Al fin del día, Nico recién lo nombró, ¿no? Las esquirlas del cambio climático son las nuevas plagas que empezaron a aparecer en Argentina, ¿no? El espiroplasma es una esquirla del cambio climático al final del día, una plaga que está en Brasil hace años, que uno diría, bueno, no debería de llegar a un país templado como Argentina, y empezó a llegar. Eso para el maíz, pero el sorgo también ha tenido. El pulgón amarillo es una plaga que empezó en México, en Estados Unidos, nunca imaginamos que hubiera llegado a la Argentina. Hoy el pulgón amarillo está en Bahía Blanca. Bahía Blanca debe ser la zona más fría de la Argentina, donde todavía hay agricultura, y lo encontrás. Digo, se ha adaptado a estas nuevas temperaturas, y obviamente la amplitud térmica que había en Bahía Blanca no es la misma en estos últimos años que hace 20 años atrás. Esas son las esquirlas del cambio climático, y por eso insistimos con la diversificación. Me parece que ahí el sorgo encontró un lugar. Y cuando miro del lado del productor y me pongo de este lado, digo, bueno, ¿cuáles son las posibilidades que tiene el productor agropecuario para salir o para cubrirse ante este cambio climático? Bueno, son pocas. Seguro multirriesgo en Argentina no existen, o si existe son carísimos. El gobierno, al final del día, no tenemos subsidios, por el contrario. Entonces, una de las formas de contrarrestar este cambio climático tiene que ser la diversificación. La diversificación creo que es clave en la Argentina y se está viendo estos últimos años. Entonces, un poco el mensaje es, hay que salir de este monocultivo, de intentar salir del monocultivo y diversificar, porque ahí está.
Obvio que el sorgo al fin del día trae un montón de beneficios, y acá están ahí citados obviamente, pero tiene que ver con la estructura del suelo. La semana pasada, Nico estuvo en Brasil hace 2, yo estuve la semana pasada en Brasil, que fuimos básicamente a hablar del sorgo y de la industria, después vamos a estar hablando un poco de eso, pero el sorgo produce más raíz, 2,5 veces más raíces que un cultivo de maíz, abajo. O sea, lo que impacta eso en el suelo, en la porosidad, en la estructura del suelo, en estos suelos compactados que tenemos en la Argentina. Y ahora estuvimos en Brasil, llegamos a ver raíces del sorgo a 2,60 metros del suelo. Eso es un poco lo que aportan abajo de la superficie, lo que no vemos, y arriba, por supuesto, aportan muchísimo más volumen. Eso ayuda a la erosión, ni hablar todo lo que tiene que ver con conservación de la humedad, ¿no? Que creemos que es importante. Tiene muchísimo aporte de lo que es la huella de carbono, porque al tener mayor volumen se descompone más lento y eso aporta muchísimo en lo que es carbono. Está claro que es un cultivo versátil que se usa en la ganadería, pero hay 1 millón de usos en la Argentina, perdón, no en la Argentina, hay 1 millón de usos de sorgo que no están sido explotados en la Argentina. Después vamos a hablar un poco de esto del valor agregado en la cadena local, interna. Nico nombró algo, pero por supuesto que hoy lo común es hablar de carne y de leche, pero hay otros montones de industrias donde deberíamos de trabajar. Y algo importante, y por qué queremos llevar al sorgo a las 2 millones de hectáreas, tiene que ver con la tolerancia a la salinidad. El sorgo se soporta 5 veces más suelos salinos que un cultivo de maíz, por ejemplo. Uso el cultivo de maíz para compararlo, no que estoy pretendiendo que el cultivo de maíz salga para nada, por el contrario, pero es esto de estabilidad y creemos que ahí el sorgo va a cumplir un rol importante en mejorar suelos salinos. Tiene que ver con salir del monocultivo y en ayudar a mejorar estos nuevos suelos salinos, y ahí es donde creemos que el sorgo tiene una capacidad de seguir creciendo en superficie. Así que yo creo que eso es un poco la película, ¿no? De esto de que se queden con la diversificación, que me parece que el sorgo hoy ha encontrado, tiene la tecnología adecuada, hay ya tecnologías en control de malezas, hay tecnologías para lo que es plagas, lo que es el pulgón amarillo puntualmente. Está claro que el cultivo rinde. Recién estaba Jackie Gear, que está por acá, ahí estaba mostrándome un video en Rojas cosechando un sorgo de 12.000 kilos. Digo, eso existe. Hay que darle los lotes, hay que darle la tecnología y el cultivo responde. Eso es un poco la mirada, ¿no? Gracias, Francisco. Bueno, y Francisco comentaba recién el tema China. Y la pregunta del millón me parece acá, de los que estamos mirando desde afuera, es ¿qué pasó con China? Nadie mejor que Omar como para poder responder esto. ¿Cómo llegó a convertirse en el principal comprador del sorgo argentino, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué experiencias hubo? ¿Qué sucedió ahí para que China llegue a ser tan importante para Argentina? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar en este panel. La historia del sorgo de China como importador de sorgo está estrechamente ligada a la historia al maíz, a la importación de maíz en China. Este gráfico señala algunos hitos y permite comprender cómo fue evolucionando la importación por parte de China de sorgo y en qué momento ingresa a Argentina, y está marcado por algunos conflictos comerciales que ha tenido China básicamente con Estados Unidos. Hasta el año 2010 China era autosuficiente en maíz. A partir de entonces comienza a importar maíz, el maíz empieza a disparar, llegamos al año 2012, 2013, ya con perspectivas de importaciones de 20, 30 millones de toneladas de maíz. El maíz, como ustedes saben, es uno de los 3 productos que hacen a la política de seguridad alimentaria de China, junto con el trigo y el arroz, y el gobierno chino decide frenar la importación de maíz, argumentando que el maíz era transgénico y que venía con un evento transgénico en especial, en ese caso era el MIR 162 de Syngenta, que no había sido aprobado en China, y con eso frena importaciones de maíz, las importaciones de DDGS. Y es ahí cuando los chinos descubren al sorgo. Ellos son grandes productores de sorgo, producen alrededor de 3 millones de toneladas, pero con un uso muy especial, que es la producción de baijiu. El baijiu es un aguardiente muy fuerte, que seguramente los quienes han viajado a China lo han tenido que sufrir
en los banquetes. Y se tornan hacia la Argentina porque hasta entonces solamente Australia importaban algunos muy poco desde Australia. Estados Unidos comienza a colocar su producción, sabían que nosotros éramos productores, que habíamos sido exportadores de cierto volumen en el pasado, y es ahí cuando se negocia el protocolo se firma, protocolo de requisitos fitosanitarios a fines del 2014, se hacen unos primeros envíos, muy pocos, en el año 2015 que fracasan. Desde entonces, durante varios años, no se llegó a comercializar nada con China, desde Argentina, hasta que llegamos al año 2018, nuevamente una crisis en el medio de un conflicto diplomático, una guerra comercial entre Estados Unidos y China. China le impone un derecho antidumping al sorgo norteamericano, dejándolo fuera del mercado. De repente había 20 barcos que iban cargados de sorgo que tuvieron que ser desviados porque no iban a ser rechazados, y es ahí cuando, hay que decirlo con todas letras, la empresa GEAR se anima dice, hay que exportar sorgo, veamos cómo lo podemos hacer. Y ahí comenzamos a trabajar con el ingeniero GEAR y su equipo en el desarrollo del mercado. La historia la conocen. Argentina desde entonces, primero se mandaron unos contenedores que fueron muy bien recibidos, y en el año 2021-2022 China llegó prácticamente a importar unos 2 millones de toneladas de sorgo de Argentina. Hoy nos hemos consolidado como el tercer proveedor de sorgo de China, detrás de Estados Unidos, Australia. Me faltó decir que junto con la guerra comercial coincidió con una extrema sequía en Australia, entonces es ahí donde se dieron todas las condiciones para que nosotros entremos al mercado. Hoy ya estamos en el mercado. La verdad es que hubo que superar varios obstáculos. El primer obstáculo fue, y es algo que todavía resuena, que es una mala percepción, la mala percepción que quedó en el mercado de esos embarques enviados en el año 2015. Percepción, digamos, si se puede cumplir, si Argentina podía cumplir con los requisitos, la cuestión del tanino, del mayor contenido de tanino, etc. En segundo lugar, también la reticencia de los exportadores argentinos a hacer negocio con China, porque todos decían, ese protocolo no se puede cumplir, que no podemos por el sorgo de Alepo, etc. Las tolerancias, cómo puede ser que nos impongan estos requisitos cuando podemos mandarle a Japón sin problema. Claro. Después, otro problema fue la limitación del destino. Nos abrieron el mercado solamente para sorgo forrajero, cuando ellos advirtieron que el sorgo argentino con mayor contenido de tanino era muy atractivo y muy bien recibido por las destileras de aguardiente. Pero quienes no se animaban a importar por el hecho de que tenían que tomar una licencia, solicitar una licencia para sorgo forrajero y después desviar el uso. Y también la cuestión del precio, porque tenemos, si bien a nivel FOB podemos tener un buen precio, pero tenemos costos de fletes muy elevados y un derecho de exportación del 12%. A ver, para ir cerrando, ¿qué aprendimos de toda esta historia? El protocolo se puede cumplir perfectamente y eso está dado en la realidad por todo el envío que estamos haciendo. Lo que pasa es que hubo que aprender de que el mercado de China no era el mercado de Japón, no era cualquier mercado. Este es un mercado de especialidad y así hay que tomarlo. No es un commodity cualquiera el sorgo en China, porque China nos subió la vara con el protocolo fitosanitario, que si bien nuestros competidores, Australia y Estados Unidos, no exportan sin protocolo fitosanitario, tienen un manejo y un lobby, un poder de lobby, pero también llegan con un producto mejor que el que está llegando Argentina a China. Hoy Argentina, como dije, es la tercera opción en materia de producto, porque los otros lo hemos visto, lo habrás visto,
lo hemos visto con el ingeniero Gehr, es tal cual. Pero bueno, y después también hemos aprendido a entender cómo funciona el mecanismo de precios en China, cómo se fija en relación al costo del maíz local. Y eso es importante, si bien el importador de baijiu, de sorgo para destilación, podría llegar a pagar un premium por este sorgo argentino, el importador no se quiere arriesgar a tener un embarque, a comprar un embarque y después no poder venderlo. Entonces nos terminan aplicando un precio como si fuera sorgo forrajero que pagan a precio de maíz. Entonces, digamos, esta ha sido más o menos la historia de China como importador, Argentina como proveedor y bueno, cómo estamos en la actualidad. Gracias, Omar. Una duda, una pregunta. ¿Este licor es el licor más consumido en China? Sí, es el baijiu. Sí, se consume más que el vino. Cuando uno está en un banquete, tiene que brindar fondo blanco, ganbei, que es fondo blanco con cada uno de los comensales en la mesa. Imagínense el nivel de alcohol que tiene alrededor de 40, 50 grados. Gracias. Bueno, Nico, hiciste el diagnóstico de cómo están los mercados. ¿Cómo ves los escenarios de crecimiento futuros? ¿Hacia dónde hay que apuntar? ¿Cuáles son los factores para que crezca el cultivo de sorgo en Argentina? Bueno, un poco lo que describíamos antes, tal cual es la foto, es las variables de corto, es cómo el mercado se puede haber impactado o cómo impactó en los años recientes, ¿no? Porque venimos de 4 años un poco apoyados en todos estos temas que mencionaba Omar, con precios al momento de decidir siembra muy atractivos si lo comparábamos con un maíz, y no me tengo que ir muy lejos, me voy a la siembra, esta última siembra teníamos sorgo de 220, 230 contra un maíz que acariciaba con suerte los 200, con lo cual el corto plazo nos llevó, fruto de todo esto, a que el sorgo vaya creciendo y se estabilice en este rango de 950.000 hectáreas, 850 si promediamos con datos de ministerio. En definitiva, el concepto es que se estabilizó en un nivel de superficie que lo podemos tomar como escenario base, y tomando tu concepto de tu pregunta de escenario, Julio. ¿A dónde nos podemos poner las siguientes varas o qué escenario por delante podemos estar viendo? Y la realidad es que el siguiente escenario inmediato, fruto probablemente y apalancado por una mala realidad que estamos viviendo, y como dije antes, ojalá que sea una eventualidad única y que después, como todos los años hemos visto chicharrita, pero nunca en esta magnitud, por lo menos nos toca en el norte del país, ojalá que sea una eventualidad para este año que nos permita la incorporación de sorgo en rotación. Y eso que es dato y que, como mostramos en la placa anterior, va a ser el reemplazo de mucha superficie. Mucha superficie de maíz se va a ir a sorgo, se va a ir a trigo soja, se va a ir a girasol, a algodón. Digo, hay varios productos que van a estar pujando por esta superficie y que claramente ya se percibe en términos de demanda de semillas y bolsa y demás. Ahora, que eso no sea un crecimiento eventual. ¿A dónde nos puede llevar ese crecimiento eventual? Y aún, por lo menos si tomamos la historia y lo que se ha sembrado en Argentina y trabajamos con un escenario de que se repitan los máximos de cada departamento a nivel país, podemos estar hablando de 1.250.000, 1.350.000 como rango para este siguiente escenario, que podría ser el efecto inmediato que no nos debería llevar a una foto de complejidad productiva, porque así como en China se recuerda en el 2015, un tropezón tampoco nos sumaría a nosotros para que esto sea un escalón y bajemos, ¿no? Entonces, el mediano a largo plazo tiene que estar apalancado porque encaremos una nueva campaña con más incremento de área y que esa producción que se logre sea acarreada por toda la cadena. Por eso planteamos que los escenarios de crecimiento, y pensando en las 2 millones de hectáreas, que si la pregunta es alcanzable, y el año que viene no. Ahora, si pensamos en una mirada a largo plazo, es alcanzable. ¿Con qué? Con un mercado de exportación que apalanque toda esta demanda, que le genere destino, con un mercado interno muy apoyado en la capacitación de todo lo que es los nuevos sorgos que hay disponibles, las nuevas calidades, cómo
cómo lo puedo incorporar en dietas y cómo eso me afecta en términos de consumo y conversión a carnes, por ejemplo, pollo, cerdo y demás. Pero con toda la cadena funcionando, porque es fundamental entender que la cosecha de sorgo coincide en buena parte también con la de soja, entonces necesitamos logística, necesitamos acopios, necesitamos que fluya la mercadería, necesitamos que también podamos exportar a China y poder exportar a la par de maíz, por eso también es importante que el maíz entre como destino a China, de alguna manera eso nos va a poder permitir a bajar costos logísticos y sobre todo a que lo que exportamos sea la calidad que buscan, ¿no? Porque como dijimos antes, el sorgo tiene un gran destino o un gran país de importación, que es China, y claramente a ese país le tenemos que llevar la mercadería que buscan para poder ser después constantes en el tiempo. Lo que manda de todos modos, probablemente parte de eso responde a la campaña que viene, pero pensando en el mediano a largo plazo y en un escenario de máxima es el negocio. El sorgo tiene que ser negocio para el productor. Y el negocio lo podemos ver, como decíamos antes, lo podemos ver por la rentabilidad que te deja, por el margen por hectárea que te deja, o lo podemos ver por cómo entra este nuevo producto, o este producto, cómo gana superficie en rotaciones, en climas más complejos, con menores estabilidades a lo largo de los años. Entonces, cómo incorporan las empresas más estabilidad económica y cómo logran ser sustentables económicamente con un nuevo producto. Entonces, es mucho más allá que hablar del negocio, cuánto es P por Q y los costos. Es, de alguna manera, todo el conjunto de toda esta variable que no solo es cuántos dólares por hectárea me deja al final, sino también cómo le aporto a la rotación, cómo me sirve en negocios mixtos con agricultura, qué consumos tengo cerca y qué le puedo terminar agregando. Entonces, eso, conectamos todo. El negocio manda. Si el negocio nos lo permite, creo que la potencialidad para seguir creciendo en área está en Argentina. Lo hemos hecho hace muchos años, cuando el sorgo tenía un peso relativo mucho más importante dentro de lo que sembraba Argentina, y digo más de 40 años, pero en el corto plazo, mirando para adelante como escenario, digo, el próximo escenario nos lo va a estar dando una realidad que esperemos que no se repita, pero que el crecimiento para adelante nos lleva a un escenario de máxima donde el negocio empuje a que el productor asuma ese riesgo de encarar nueva superficie con este cultivo, porque si hay un negocio, siempre va a haber atrás un empresario queriendo encarar y asumir riesgo para poder lograrlo. Gracias, Nico. Bueno, y atando un poco lo que vos comentabas allí respecto a los escenarios futuros, no sé, a ver, Francisco, vos como hombre clave del sector semillero, ¿se llega o no se llega a las 2 millones de hectáreas? ¿Cómo se llega? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál es tu mirada? Mira, nosotros estamos convencidos de que se llega. Sinceramente estamos convencidos de que se llega. Como todo, no diría que hay una sola cosa que haya que hacer. Porque ojalá los argentinos por ahí tendremos a decir, bueno, hay una sola cosa que hay que hacer. No, acá no hay una sola cosa que hay que hacer. Hay muchas cosas. Yo dividiría, digo, lo que tiene que hacer la industria, nosotros, y los semilleros, y otro que es lo que tiene que hacer la industria, Nico lo nombró. Yo creo que una de las cosas para que el sorgo llegue a las 2 millones de hectáreas tiene que ver con agregar valor en origen, ¿no? Bueno, Omar lo mencionó muchísimas veces, a este Baizhu, lo voy a pronunciar mal, Omar. Me tocó estar en China hace muy poquito y probar esta bebida que es terrible, sinceramente es dura, pero para que tengan una idea, una botellita de menos de 1 litro llega a valer la mejor marca $1000. Eso se produce con casi 1,2 kilos de sorgo. O sea que un sorgo argentino que lo pagan puesto en China $330, $340 en ese momento, se termina convirtiendo en casi una botella de $1000, ¿no? Al final del día, los chinos están haciendo eso muy bien. Argentina, del total de producción, para no hablar de un número exacto, el 85% lo exporta. El resto queda acá en Argentina, va algo a la ganadería, algo al consumo de alimentos para mascotas, digo, pero no generamos valor de origen acá en el país, ¿no? La semana pasada fui a Brasil. Brasil tiene el doble de superficie que Argentina. El 85% de lo que Brasil produce de sorgo se lo come la cadena avícola. Los pollos, producción de huevo, producción de pollo. Claramente son 200 millones de personas y obviamente la cadena es más grande. Pero acá en Argentina es algo que también hemos abandonado. Al fin del día el pollo él termina llevándose el maíz de Entre Ríos. Bueno, y este año creo que tenemos una oportunidad como sector para poder aportar un granito más de arena ahí. Pero después
hay un montón de otros usos. Recién nombraban la cantidad de producción de sorgo de 60 millones, ¿era? ¿Nombraste? Hay solo 3 países exportadores, los nombró Mar, Estados Unidos, Australia y Argentina. Estados Unidos y Australia exportan el excedente, Argentina el 85%. Todo el resto de los países del mundo se consumen el 100% del sorgo que producen. Nosotros somos los únicos que hacemos esta a la inversa, ¿no? Entonces yo creo que acá tenemos que madurar como industria, tenemos que dar un aporte grande ahí. Hay un montón de usos en Advanta, nosotros trabajamos un poco en lo que tiene que ver con las cervezas y algunas comidas, pero creo que hay mucho para explorar. Brasil, esta semana visitamos 2 plantas nuevas que están construyendo de etanol, para 100% en base a sorgo, ¿no? Estamos hablando ahí en el Mato Grosso, digo, hay opciones y creemos que nosotros tenemos que estar ahí y trabajar mucho. Y como semillero, desde Advanta nosotros anclamos en 4 o 5 pilares, acá pusimos algunos. Obviamente como semilleros trabajamos muchísimo en lo que es rendimiento y nuevas tecnologías. Estamos permanentemente pensando y desafiándonos para lanzar nuevos y mejores híbridos al mercado y por supuesto con nuevas tecnologías. Hoy ya conocen las tecnologías Agro y Afix, pero seguimos trabajando. Nuestros competidores están, por suerte, también sacando nuevas tecnologías y al final del día eso es una mejor noticia para el cultivo de sorgo y para los productores. Tenemos que mejorar la experiencia del productor. Nico decía, el área va a crecer 1.300.000 hectáreas. Esas 300.000, 400.000 hectáreas nuevas están en manos de jugadores muy grandes que por ahí no hacen sorgo hace 2, 3, 5, 10, 15 años. Si no estamos cerca de ellos enseñándoles lo nuevo que tiene el sorgo, estos nuevos productos que hay, estas nuevas tecnologías, la experiencia. Ya, yo me acuerdo cuando era chico, decían, no, sembrar 18 kilos. Yo digo, si eso no se lo enseñamos hoy al productor, que por suerte son productores muy preparados, la experiencia va a ser mala y como dijo Nico, el año siguiente vamos a volver a 1 millón de hectáreas. Así que todas las empresas estamos trabajando muchísimo en darle al productor la información correcta, desde fecha de siembra, de densidades, de manejo de fertilizaciones. Después estamos trabajando en ampliar las fronteras y acá aparecen los suelos salinos como un ejemplo de esto. Se los mencioné al inicio, el sorgo soporta 5 veces más suelos salinos que un maíz, pero también estamos trabajando muchísimo en sorgos que tengan mayor tolerancia al frío. Una de las cosas que tiene el sorgo al final del día es que no termina de llegar a la provincia de Buenos Aires producto del frío y lo que necesitamos para darle más rinde es poder darle alguna tolerancia al frío y que puedan extender la fecha de siembra, que un productor pueda sembrar a fin de septiembre o a principio de octubre un sorgo en la provincia de Buenos Aires, sería excepcional. Hoy cuesta, acá hay un productor en la sala que hace muchísimo sorgo y que lo logra muy bien, pero son los pocos, ¿no? Entonces, desde las compañías estamos trabajando en esto, en lo que es salinidad y en lo que es tolerancia al frío. Y por último, recién lo nombraron, el bajo tanino. Hay 2 países produciendo sorgos alto tanino en el mundo. China es uno, que Omar mencionó, que producen algo parecido a Argentina y tiene una similitud bastante parecida con el sorgo nuestro. Todo el resto de los países del mundo produce bajo tanino. Acá en Argentina vino por problemas de paloma y se quedó y se arraigó. Yo creo que es como el girasol al final del día. Si hay un solo lote de bajo tanino, la paloma va a ir ahí, pero si trabajamos en expandir un poco el bajo tanino, y desde la industria estamos trabajando con la industria avícola, por ejemplo, para ver si podemos destinar un área y juntar un grupo de productores para hacer bajo tanino. Creo que acá tenemos una oportunidad y de las compañías, por supuesto, lanzar híbridos que estén a la par de los ya conocidos en el mercado con las mismas tecnologías. Así que es como que 2 patas, ¿no? Esto de industria, de la Argentina, de generar valor agregado acá, que es algo que no está pasando, y desde la compañía de semillas estamos trabajando en todo esto. Perfecto. Bueno, ya para cerrar este panel, la pregunta para Omar es, ¿qué tiene que hacer Argentina para potenciar el comercio internacional, no solamente con China, sino con otros países, ¿no? Sí, la verdad es que creo que tenemos varias cosas por hacer y que para tener una agenda para el sorgo para futuro, y esto lo digo para instituciones como Maizar, Ciara y las demás instituciones del sector. En primer lugar, yo creo que el deber que tenemos es que hay que mentalizarse de que hay que cumplir este famoso protocolo con China y es responsabilidad de todos los integrantes de la cadena. Todos deberían conocer los requisitos
porque el error de uno no solamente es costoso para la empresa exportadora, sino que para el sector exportador por la mala reputación que genera en los demás y hasta puede llegar puede llevar al cierre de un mercado, a la suspensión del mercado. En segundo lugar, yo creo que acá es esencial trabajar en la actualización de una vez por todas de la norma de sorgo granífero de Argentina, que no se actualiza desde el año 1994. Es una norma que ha quedado totalmente desfasada, desactualizada respecto a los requerimientos del comercio internacional, de nuestro principal comprador, y es necesario incorporar criterios como el famoso peso hectolítrico, que ya se ha hecho para otros granos, pero no para el sorgo. Es necesario revisar parámetros de calidad, y la verdad es que si bien se ha intentado en los últimos años poner esto en la mesa con SENASA, hasta el día de la fecha esa actualización no ha salido. En tercer lugar, yo creo que tenemos un problema, que el sorgo argentino, como les dije, es la tercera opción, porque está llegando desgraciadamente con un mayor nivel de materias extrañas a China. Eso genera que un impacto, nos hacen un descuento en el precio importante, y acá tienen un rol de los productores de empezar a trabajar el sorgo bien asesorados para cosecharlo oportunamente, pero también los elevadores, porque la carga llega, la mercadería llega a puerto, ahí entran los hilos del puerto, los elevadores, no se hacen las tareas de limpieza de los hilos, se mezcla se carga, y después hay terminales donde sale el sorgo que en destino es cuestionado. Entonces, los elevadores también tienen un rol muy importante, empezar a hacer un manejo responsable y acorde a los requerimientos internacionales. Si Australia y Estados Unidos lo pueden hacer, ¿por qué no lo puede hacer Argentina? Tenemos un desafío muy grande, cuarto punto, de reducir el costo. Costo, creo que tenemos un buen precio a nivel FOB, pero tenemos un costo de flete muy importante. Y este costo de flete habría, en mi percepción, quizás otras, pero yo he identificado dos temas a trabajar. Uno, habría que retrotraer, el Banco Central tendría que retrotraer las condiciones de pago de los proveedores de servicios marítimos antes de abril del 2023. Eso ha llevado, esa restricción cambiaria ha llevado a que no se puedan realizar contratos en términos CIF o costo y flete. Hay que hacer contratos FOB, o algunas empresas pueden hacer contratos costo y flete, pero tienen la capacidad de pagar desde cuentas del extranjero, y a lo mejor son empresas multinacionales que tienen esa posibilidad, y no todas son empresas internacionales las que están en el negocio de la exportación de sorgo. Entonces ese es uno. La posibilidad, para quienes entiendan, si el exportador hace un contrato costo y flete, puede llegar a negociar un mejor flete que lo que hace el importador chino, puede combinarlos con otras cargas, tiene un mayor margen donde a lo mejor le hace una diferencia. Y por otro lado, creo que es clave, él lo ha mencionado, que es que empecemos a exportar maíz a China. El mercado está abierto, pero no está operativo. Y es algo que se tiene que resolver, porque si hoy Brasil está exportando 8 millones de toneladas, ¿por qué no lo estamos haciendo nosotros? Entonces, ¿por qué es importante? Porque nos permitiría combinar embarques de sorgo con maíz a mayor volumen en un flete. Por ejemplo, un barco que pueda cargar 60.000 toneladas podría cargar el sorgo en los puertos del Paraná y completarlo con maíz en el puerto de Necochea. Y de esa forma, mayor volumen, menor es el costo de flete.
¿Tá? Tenemos que trabajar en diversificación de mercado. Estamos siendo totalmente dependientes de nuestra relación con China. Está perfecto y hay lugar para explorarla, para ganar acceso, una participación mayor en ese mercado que tenemos que consolidar. Pero nuestros competidores ya están siendo muy proactivos en tratar de desarrollar los mercados de India, de Vietnam, África para consumo humano. En India el Sorghum Chekhov y el US Grain Council están trabajando en ver cómo, bueno, la India producir etanol a base de sorgo. Si Vietnam importa tantos millones de toneladas de maíz, ¿por qué no lo podría hacer con sorgo? Y por último, yo creo que es algo que lo debo mencionar, las buenas relaciones políticas, y esto no es secreto, son esenciales para tener relaciones comerciales fluidas. Un conflicto diplomático puede derivar en una retaliación. Nosotros la hemos vivido cuando en el año 2010 China de un día para el otro nos dejó de comprar por 1.400 millones de dólares de aceite de soja. ¿Por qué? Porque cuestionaba nuestra política de aplicación de derechos antidumping. Estados Unidos, la importación de sorgo a China está marcada por el conflicto China-Estados Unidos. Australia también ha tenido sus conflictos con China y les han dejado, y por eso somos exportadores de cebada a China. ¿Tá? Entonces creo que es importante que mantengamos esas buenas relaciones políticas y que no afecten el desarrollo de este mercado. Muchas gracias. Gracias, Omar. Bueno, estamos ya con los tiempos justos, los disertantes quedan después a disposición de ustedes para otras consultas. Me parece que ha sido un panel interesantísimo para poder ver un montón de cuestiones. Quedan en el tintero cosas, pero es posible llegar a las 2 millones de hectáreas. Creo que ese es el tema principal y ese es el desafío de todos nosotros. Un aplauso a los disertantes y muchísimas gracias a todos ustedes.